Estos son los 10 personajes más corruptos en México. 1. Carlos Salinas de Gortari, expresidente 1988-1994. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari es recordado por ser uno de los periodos más controvertidos en la historia moderna de México. Su gobierno fue acusado de desviar recursos públicos y de manejar un sistema político marcado por el favoritismo y la corrupción. Su hermano, Raúl Salinas, fue arrestado años después por el desvío de millones de dólares y lavado de dinero. Muchos consideran que Carlos estuvo involucrado indirectamente. 2. Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas. Raúl Salinas, apodado el hermano incómodo, se volvió un emblema de la corrupción en la política mexicana. Se le descubrieron cuentas bancarias en Suiza y otros países con depósitos de cientos de millones de dólares, cuyo origen no pudo justificar. Fue acusado de ser el cerebro detrás de operaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, utilizando su cercanía con el poder presidencial. Su caso incluyó conexiones con el narcotráfico y la presunta apropiación de recursos públicos. 3. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, 2010 a 2016. Javier Duarte es uno de los exgobernadores más infames por sus actos de corrupción. Entre los principales señalamientos: desvió más de 70,000 millones de pesos de las arcas públicas, afectando programas de salud, educación e infraestructura en Veracruz. Fue acusado de adquirir propiedades de lujo y bienes en México y el extranjero utilizando prestanombres. Sus actos de corrupción derivaron en una profunda crisis económica en el estado y un aumento significativo de la pobreza y violencia. Fue capturado en Guatemala en 2017 y sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa. 4. Rosario Robles, exsecretaria de Estado, 2012 a 2018. Rosario Robles es conocida por su involucramiento en el esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Este caso implicó el desvío de más de 7,000 millones de pesos a través de convenios entre instituciones públicas y universidades, utilizando empresas fantasma. Aunque Robles no ha sido declarada culpable de manejar los recursos directamente, era la titular de las dependencias señaladas, CESOL y SEDATO. Actualmente está en prisión preventiva, enfrentando un proceso por uso indebido del servicio público. 5. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, 2006 a 2012. García Luna fue uno de los funcionarios más influyentes durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, fue arrestado en Estados Unidos en 2019, acusado de proteger al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Se le señaló de haber permitido el tráfico de drogas y de coludirse con el crimen organizado mientras dirigía la lucha contra el narcotráfico. Su juicio en EU expuso un esquema de corrupción que involucraba a altos mandos del gobierno mexicano. 6. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, 1999 a 2005. Yarrington utilizó su posición como gobernador para enriquecerse ilícitamente y colaborar con el narcotráfico. Fue acusado de recibir sobornos del cártel del Golfo y los Zetas a cambio de protección. También desvió recursos públicos para adquirir propiedades de lujo en Estados Unidos. Fue detenido en Italia en 2017 y extraditado a EU, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude bancario. 7. Andrés Greinier Melo, exgobernador de Tabasco, 2007 a 2012. Greinier protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en Tabasco. Fue acusado de desviar más de 2,000 millones de pesos del presupuesto estatal. En audios filtrados, presumía tener un guardarropa de más de 1,000 camisas de lujo y propiedades en distintas partes del mundo. Aunque fue condenado por malversación, actualmente se encuentra en libertad debido a un proceso judicial controvertido. 8. Enrique Peña Nieto, expresidente, 2012 a 2018. El gobierno de Peña Nieto estuvo marcado por numerosos escándalos de corrupción. La Casa Blanca, un reportaje reveló que su esposa, Angélica Rivera, adquirió una mansión de lujo vinculada a un contratista favorecido por el gobierno. Caso Odebrecht, funcionarios cercanos a Peña Nieto, como Emilio Lozoya, aceptaron sobornos millonarios a cambio de contratos de obra pública. Los desvíos millonarios en diversas instituciones, como Pemex, generaron sospechas de su participación en redes de corrupción. 9. Emilio Lozoya, es director de Pemex, 2012 a 2016. Lozoya fue clave en el caso Odebrecht en México. Se le acusó de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña para obtener contratos. Utilizó el dinero para adquirir propiedades de lujo y financiar campañas políticas. Actualmente enfrenta varios procesos legales y se ha convertido en testigo colaborador para implicar a otros funcionarios. 10. Félix Salgado Macedonio, político y ex senador. Aunque más conocido por las denuncias de abuso sexual en su contra, Salgado Macedonio también ha sido señalado por corrupción. Durante su gestión como alcalde de Acapulco, se detectaron desvíos de recursos y manejo opaco del presupuesto.
Su carrera política ha estado rodeada de polémicas, pero ha gozado de protección política por su cercanía con el gobierno actual. Suscríbete, dale like, recuerda que te leo en los comentarios.